Quisiera comenzar esta enseñanza de una manera especial y estaba pensando en Mateo capítulo 7, cuando el Señor habla de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Y en el Sermón del Monte nos deja ver que al final muchas personas se van a dar cuenta dónde realmente estaba su casa, donde él había construido. Y por supuesto que nos dice que el necio la construyó sobre la arena. Y algo que me pregunto, y sé que a mucha gente no le gusta, es ¿cuántas iglesias, cuántos lugares de congregación, no voy a decir que sean iglesias, sino cuántos lugares donde la gente se congrega realmente tienen su fundamento en la palabra de Dios? Las personas pueden llegar a un lugar como estos, las personas pueden venir y sentarse y escuchar una enseñanza, pero eso no significa que su vida esté en el fundamento de la palabra. Y ahorita que Juan estaba cantando la canción, pues con el coro, Arraigados, yo dije, yo voy a cambiar la enseñanza más bien, y voy a predicar sobre arraigados en la verdad. Y es lo que voy a predicar, de verdad. No, mentira, yo no la cambié. No, eso es lo que estaba. Me llamó la atención que yo dije, nadie sabe lo que yo voy a predicar. Bueno, pero el Espíritu Santo guió a Juan y a las chicas del coro a entonar ese cántico precioso. A mí personalmente me gusta, Arraigados. Manténme firme y arraigado, dice el cántico. Qué precioso, manténme, tiempo presente, manténme firme y arraigado. Y de eso quiero hablar en esta mañana. La necesidad, el título de la enseñanza es la necesidad de estar arraigados en la verdad. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, capítulo 2, por favor. Juan capítulo 2, primera de Juan, perdón. Capítulo 2, versículos 27 y 28. Ahí nos vamos a centrar. Sin embargo, quiero que me acompañes desde el versículo 18 en la lectura, por favor. De primera de Juan, capítulo 2, versículos 27 y 28, pero vamos a hacer la lectura desde el versículo 18 en adelante. Y si necesitas una Biblia, nosotros con mucho gusto te la proporcionamos. Por la gracia del Señor, acá nos han donado Biblias y eso es algo precioso. Podemos prestarte una y si la necesitas también te la regalamos. Y dice la palabra del Señor así: hijitos, es la última hora. Juan escribiéndole a los hermanos. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirá, así como les he enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Acompáñenme en la escritura, en la oración, perdón.
Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por tu santa palabra. Gracias por permitirnos tenerla en nuestras manos, abrirla, escudriñarla. Que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos por medio del poder de tu Santo Espíritu, de tal manera que en nosotros haya un convencimiento, Señor, de tu palabra, haya un convencimiento de lo que realmente tú has llevado a cabo de manera perfecta y completa, y que ahora, Señor, cada uno de los que nos concedes creerla y afianzarnos en ella, podamos caminar con certeza, con confianza, con seguridad, Señor, arraigándonos en esta verdad, que es una verdad absoluta, Señor, y que verdaderamente es la que nos da la esperanza para llegar a feliz término, Señor, y saber que un día vamos a estar directamente en tu presencia, disfrutando de esa gloria eterna que tú nos has prometido, no en nuestros méritos, no por nuestros méritos, sino única y exclusivamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y que mientras tanto nosotros, Señor, honremos, exaltemos, adoremos y glorifiquemos tu nombre, aguardando la venida de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Quisiera que miraras un poco más, pensando en la introducción muy breve que yo hice con respecto a Mateo capítulo 7 en el Sermón del Monte. ¿Sobre qué está arraigada mi fe? ¿Sobre qué está puesta mi fe? Y es interesante, quise tomar este texto porque es una pregunta que me hago constantemente: ¿cuántas de las personas que aún vienen a un lugar como estos verdaderamente están afianzadas y fundamentadas en la palabra de Dios? ¿Cuántos verdaderamente confían? No solamente que la conozcan, no solamente que la escuchen, sino que verdaderamente estén confiados, afianzados en ella, como bien lo dice la palabra, arraigados y cimentados. Como es el título de nuestra conferencia que hacemos, que llevamos a cabo y que cada día nos identifica más: arraigados en la verdad. Y creo que es una parte fundamental la que el pastor, el pastor Juan, ¿sí? Él era pastor, el apóstol Juan ha utilizado acá, y quiero que le prestes atención. En el versículo 26 les dice: les escribo estas cosas respecto a lo que están tratando a los que están tratando de engañarlos. Es decir, habían personas que trataban de engañarlos. En el caso de ellos, era engañarlos para hacerles creer que lo que ellos estaban confiando en la persona de nuestro Señor Jesucristo no era suficiente para verdaderamente llegar a tener vida eterna. Es decir, recordemos que estaba el gnosticismo allí, haciéndoles ver que era necesario tener un cierto nivel de conocimiento, un nivel mucho más alto, y a la hora de la verdad entonces los hacía pensar de que solo habían unos elegidos, unos pocos elegidos, que les permitía en realidad como tener un nivel más alto de conocimiento. Y no sé si te das cuenta de que el mundo es similar, de que el mundo te califica de acuerdo a tu conocimiento. El conocimiento del mundo es la base para determinar si una persona es importante dentro de la sociedad o no. De acuerdo a la preparación que una persona tenga, como que tratamos a las personas y nos referimos a ellas, perdón, porque tienen un cierto conocimiento. Sin embargo, lastimosamente, cuando usted y yo somos honestos, nos damos cuenta de que dentro de la iglesia hacemos lo mismo. Cuando tenemos un predicador o alguien que tiene una preparación como que wow, prácticamente que nos rendimos a él. Tal vez tú sigues a un predicador por YouTube y te fascina, y entonces como que a ese sí le prestas atención, pero a otro que no tenga tal vez el nivel de conocimiento, como que a ese no le prestas tanta atención. Tal vez si encuentras a un hermano dentro de la congregación que va a llevar una predicación, tal vez no le vas a prestar tanta atención como le prestarías al pastor de la congregación. Porque es que el pastor sí tiene preparación, pero de pronto no tanto. Y es un nivel de conocimiento que realmente en el que hemos caído de tal manera que nuestro valor para con los hermanos depende de ese conocimiento que tenga. Y no nos estamos dando cuenta que de alguna manera
nosotros estamos entrando en un nivel similar al que estaba ocurriendo allí en la iglesia primitiva. Cuando Juan se refiere que habían unos engañadores, habían hombres que venían, los anticristos que venían enseñando cosas que no eran, que les querían llevar a un nivel mucho más alto, más superior, de acuerdo al conocimiento que tuvieran. Y como es característico en Juan comienza y concluye sus pensamientos con las mismas palabras, a efectos de que el pasaje que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana va entre los versículos aproximadamente del 18 al 27, 28 podríamos decir, y nos deja ver que hay una observación ahí parentética, es decir, que nos para uno mirar, o sea, como cuando estamos hablando y uno dice un paréntesis, voy a decir esto, y eso es lo que Juan hace acá. Y quiero que les preste atención, por favor. En el versículo 18 él dice: hijitos, en la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene también ahora, han surgido muchos anticristos. Esta es la antesala. Ellos salieron de nosotros, dice, pero en realidad no eran de nosotros. Es decir, Juan deja ver que aquellos hombres salieron de la iglesia, estaban dentro de la iglesia, enseñando falsas cosas. Y creo que en el punto de la iglesia de hoy en día, dentro de la iglesia de hoy en día, hay hombres que están vendiendo un tipo de salvación que no es la correcta, que le están haciendo ver a las personas, o creen que muchas personas están dentro de lugares como estos, en congregaciones, convencidas de que son salvas. ¿Y por qué creen que son salvas? Porque se congregan un domingo, porque dejan su ofrenda, tal vez porque sirven en el ministerio, pero nada de eso realmente es lo que la palabra de Dios nos enseña, que es una garantía para afirmar una salvación. Realmente podemos darnos cuenta entonces que él continúa diciendo: ellos salieron de nosotros, ya lo he mencionado, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Juan continúa diciendo: pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Era el engaño que estaba sucediendo en aquella época, la iglesia primitiva. Bueno, realmente Juan es el último de los apóstoles y él escribe esta epístola para dejar ver realmente lo que se estaba viviendo. Pero mira lo que sucede en el versículo 20, él dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Y cuando encontramos ahí la palabra unción, hoy en día usted sabe que se ha utilizado en lugares equivocadamente para decirle a una persona que venga a este lugar y reciba la unción, porque usted necesita tener una unción más alta. Y entonces mandan a las personas a venir adelante, al frente, para imponerles la unción. Y se la podemos imponer con aceite, ¿cierto? Podemos orar y que usted se caiga. Pero eso es una mentira, porque realmente Juan no está hablando de eso. Juan aquí lo que está haciendo es que está afirmando. El contraste es que encontramos aquí, es que Juan está diciendo: esos se fueron siendo engañadores, salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes, es decir, ¿quiénes? Los que se quedaron, ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Es decir, y aquí la palabra unción tiene que ver con el llamado. Es el llamado, es decir, el que el Espíritu Santo esté en la vida de ustedes. Es que el Espíritu Santo verdaderamente lleve a una persona a renovarle el entendimiento, a que ame la Escritura, a que ame la palabra de Dios y a que se afirme dentro de las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Y si miras el versículo 21, él dice: no les he escrito, porque ignoren la verdad. Mira que él dice, y él hace una gran afirmación: no os he escrito porque ignoren la verdad, ¿cierto? Las palabras que está refiriendo son los versículos 21 al 25. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y él va a afirmar entonces: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Versículo 24. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y quiero que le prestes atención a este versículo 24, porque realmente es algo espectacular. Ahí hay algo que prevalece, que predomina en este versículo. Y es la expresión que que Juan utiliza acá al decir la permanencia. Observa, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes, lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes permanecerán en el Hijo y en el... Es decir, Juan 3 veces hace afirmación de lo que es la permanencia. ¿La permanencia de qué? De lo que él ya ha mencionado con respecto a esa unción del versículo 20, cuando dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Es decir, lo que conocen de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que el Espíritu Santo nos ha permitido entender y comprender de la palabra revelada. Es a eso a lo que Juan se está refiriendo aquí. Cuando dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Es decir, en lo que ustedes creyeron, en lo que ustedes verdaderamente los motivó para llegar a caminar con el Señor, para caminar de manera correcta. ¿Sí? Juan está escribiendo a los creyentes y les está diciendo que ellos no son ignorantes, sino que por el contrario conocen la verdad, reconocen al Hijo y permanecen en Él y en el Padre. Mira el versículo 24 al final cuando dice, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Es decir, somos uno con el Padre y por supuesto con el Hijo. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Por eso yo siempre tengo que estar pensando en que al recibir yo a Cristo en mi corazón, al aceptarlo, al realmente yo reconocer mi condición caída y pecaminosa, yo he sido puesto uno con el Padre y con el Hijo. Por eso mi caminar debe ser un caminar completamente diferente. Y esta es la promesa, dice el versículo 25, que Él mismo nos hizo la vida eterna. Esa es la promesa. Es decir, todo aquel que cree tiene vida eterna. ¿Y sobre qué entonces voy a arraigar mi vida? Bueno, en una necesidad de permanecer, como ya lo he mencionado en el versículo 24, permanecer. Ahora, la palabra permanecer se traduce de una forma del verbo menú, que significa morar o mantenerse. Es el énfasis que encontramos entre el versículo 18 y el versículo 29, la permanencia. ¿Cómo se permanece realmente? Se trata de un término que el apóstol Juan usa con frecuencia en sus escritos en el Nuevo Testamento. Y el mandato que el apóstol está haciendo es para los verdaderos creyentes. ¿Qué les está mandando ahí? Les está mandando que permanezcan en Él, permanecer en Él. Es decir, lo que Juan está haciendo aquí es que está reforzando la declaración del Señor Jesucristo de Mateo capítulo 24, versículo 13. Cuando el Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y esa perseverancia está en relación con el permanecer. Y el permanecer, realmente, el énfasis está marcado por mantenerse realmente activo. Y es ahí donde nosotros siempre estamos pensando, ¿quién es una persona salva? Aquel que verdaderamente permanece en el camino del Señor, el que vive a cada momento dándole y trabajando para ser fiel al Señor. Las palabras de Juan son tan coherentes con la exhortación de Pablo a los colosenses a fin de que continúen en la fe. Si tú recuerdas, lo hemos estudiado nosotros también, ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, Pablo dice lo siguiente, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1, 21 al 23. Es decir, esta es la declaración que Juan está haciendo en relación, como lo ha mencionado el apóstol Pablo. En pocas palabras podemos decir, iglesia, que nadie que profesa creer en el Evangelio, pero luego abandona de modo permanente la fe, posee vida eterna. Realmente tenemos que llegar a contemplar que una persona que así lo haya dicho y todo, pero abandonó el camino de la fe, realmente puede llegar a tener salvación. Puede que uno tenga un altibajo, pero no tanto como para permanecer abandonando al Señor y alejándose completamente de la vida de piedad. Podemos llegar a pensar, no, de todas maneras esa persona es salva porque él declaraba a Jesucristo como Señor en su vida. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver 3 aspectos del creyente en su vida diaria que reflejan que está arraigado en la verdad. Número 1, es la verdad que permanece en él. El primer aspecto que vamos a ver es que la verdad permanece en él. ¿En quién? En el creyente. Y quiero que lo miremos en relación con el versículo 27, por favor. Y mira lo que Juan dice en el versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirá, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Es decir, cuando uno se afianza en la verdad, cuando uno toma la Escritura y mira que verdaderamente eso es lo que Dios declara en una correcta teología, uno afianza su fundamento ahí. Es decir, se arraiga. Arraigarse es como agarrarse de aquello. Por eso decimos, un árbol está arraigado, realmente sus raíces están agarradas, son tan profundas que no se pueden sacar. Hace unos días vi un árbol que habían cortado y no hubo manera de que lo sacaran, entonces les tocó cortarlo a base del andén, digámoslo así, porque era tan grande su raíz que no había manera de sacarlo de la tierra. Entonces lo mejor era simplemente cortarlo. Y me pareció interesante porque realmente lo que nos está diciendo la Escritura es que nosotros debemos estar arraigados, agarrados en lo que creímos. Observa que Juan lo está diciendo aquí en el versículo 27 en su parte dice, en cuanto a ustedes, la unción, llamado, el haber recibido el Espíritu Santo que recibieron de Él, porque para nosotros recibir a Cristo en nuestro corazón tiene que obrar el Espíritu Santo en nuestra vida, nos tiene que convencer de nuestro pecado, llevarnos a un arrepentimiento y creer que solamente en Jesucristo tengo salvación. Entonces dice, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. No tienen necesidad. Ahora observen la segunda parte del versículo. Pero así como su unción les enseña acerca de todas estas cosas, ¿qué? Y es verdadera y no mentirá. Así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Ahora observa, por favor, lo que nos dice el versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Ahora mira el versículo 21. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Es decir, qué maravilloso cuando uno puede hablar, oye, tú conoces la verdad y tú sabes realmente lo que es Dios y la obra que Dios ha llevado a cabo y afiánzate en esa verdad. No necesitas que yo te la enseñe, sino que tú al contrario estás afianzado ahí y puedes estar firme ahí, no hay ningún inconveniente. La pregunta es, ¿qué tanto realmente estás afianzado? ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad es otorgado por el Espíritu Santo. Observa el versículo 24. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio.
¿Cómo les está hablando Juan? Observa, acompáñame al capítulo 1 de Juan, de primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, ahí mismo en primera de Juan. Y mira lo que dice Juan. No pierdas la relación con el versículo 24. Voy a volver a repetir el 24. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Es lo mismo que había en el corazón de él. Mira lo que dice. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes y la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¡Qué espectacular realmente! Es una convicción lo que había en el corazón de Juan para manifestar realmente la certeza de lo que era verdad, una verdad absoluta. Y por eso es que cuando lo miramos detalladamente, él está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Qué maravilloso que nosotros pudiéramos contestar de la misma manera. Yo conozco a Jesucristo, no lo he visto, no lo he tocado, pero sé que Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se encarnó y vino a morir por mí. Realmente es de eso que yo te quiero hablar o le puedo hablar a las personas. Él es el que dirige mi vida, Él es el que realmente me guía a mí por el caminar y el trasegar diario, de tal manera que yo guardo una esperanza, y es que un día me veré con Él en la gloria eterna. Y sé que un día Él regresará. Sin embargo, sabemos en la Escritura, aquí lo que Juan está manifestando, que los falsos maestros que amenazaban a los lectores de Juan, estaban empleando los conceptos para conocimiento y unción. Les hablaban de conocimiento, les hablaban de unción, con el fin de describir su experiencia religiosa. Era un engaño realmente. Y nosotros realmente tenemos que saber qué estamos conociendo, qué estamos aprendiendo, iglesia. Personalmente, me produce mucho dolor. No porque esta sea la mejor iglesia, no, ni más faltaba. O porque solamente aquí se predica la palabra, no. Pero sabe una cosa, le doy gracias al Señor de que nosotros podemos ver cómo quienes estamos a cargo del ministerio de la predicación estamos preocupados porque se predique la palabra como es. Porque no nos salgamos del texto. Porque usted que está aquí, que usted ha venido, pueda decir, yo estoy aprendiendo la palabra de Dios porque esa es la que me están enseñando. Porque realmente yo sé que es lo que se enseña en esa iglesia, es la palabra de Dios. Pero sé que hay lugares que están en este mismo domingo repletos, llenos de gente, sin entender y comprender realmente cuál es la verdad. En que haya una convicción en sus corazones, que tengan el fundamento en sus corazones de que verdaderamente la palabra de Dios está corriendo por sus venas. En el caso de estos falsos maestros, de estos anticristos como los llama Juan, ellos trabajaban sobre un conocimiento y una unción, engañando a las personas. De modo arrogante se veían como si poseyeran una fórmula elevada y esotérica de conocimiento divino y como los receptores de una unción especial, secreta y trascendental. Hemos hablado de que en una congregación como esta no puede haber como el sensei, el maestro. Soy enemigo de que a alguien se le llame maestro, mi maestro. Maestro, el maestro es Cristo Jesús. Nosotros solo somos instrumentos de la gracia de Dios. Que Dios nos ha concedido aprender su palabra, entenderla, comprenderla, para enseñar. Por supuesto que tenemos la responsabilidad del ministerio de la palabra. Y hay una responsabilidad. Pero sabes una cosa, también hay una responsabilidad en ti para que tú te fundamentes en la palabra. No puedes estar pendiente solamente de lo que tu maestro te enseñe,
de lo que tu sensei te enseñe. Tú tienes que ser responsable en ir y que sea el Espíritu Santo el que te convenza de lo que estás viviendo realmente. Que tú no lo crees porque otro te lo enseñó, sino porque tú verdaderamente crees que lo que la palabra de Dios está diciendo, eso es verdad. Y hay mucha diferencia. Aún dentro de esta congregación hay personas que están aquí creyendo lo que otros enseñamos, pero no porque haya un convencimiento realmente de que esa es una verdad. Pero cuando Juan lo manifiesta aquí, que lo vimos del versículo 24 del capítulo 2, cuando él está diciendo en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Es decir, ustedes oyeron el Evangelio. La misma manera y la misma expresión como Juan mismo lo está expresando de él mismo cuando dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. La vida se manifestó, nosotros lo hemos visto y damos testimonio y anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó con nosotros. ¿Quién es la vida eterna? Es Cristo Jesús. Sin embargo, lastimosamente, en el caso de estos hombres que estaban engañando, los llevaba a creer que estaban enterados de la verdad que los no iniciados no poseían. Es decir, como que, bueno, yo tengo que seguir a este hombre. Y mucha gente sigue y va a iglesias y busca iglesias por el pastor de la iglesia, mas no por la palabra que verdaderamente pueda llegar a llevarlo a afianzarse y a estructurarse. ¿Cómo te sientes en esta iglesia? Me siento bien, feliz, nos encanta. ¿Pero entiendes la palabra? ¿Entiendes lo que es un sermón expositivo? ¿Entiendes lo que es una iglesia bíblica? No, no hay nada de eso. ¿Entiendes lo que estás cantando? No. Tal vez te produzca más bien simplemente satisfacción el estar aquí sentado y ya, y salir. Pero la respuesta de Juan, que era a la vez una refutación a los anticristos y un consuelo para los creyentes, lo que estaba haciendo era afirmar que en realidad todos los verdaderos cristianos tienen la unción del Santo, es decir, la dirección del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo y el llamado hacia una salvación. Todo creyente ha recibido la unción y todo creyente tiene el verdadero conocimiento de Dios que viene exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Y si tú vas a 2 Corintios 4, 6, observa lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Qué precioso lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios. Te lo voy a volver a leer. Pues Dios, ¿quién? Dios. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá, ¿qué? La luz. De las tinieblas resplandecerá la luz. Es la que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. ¿Es correcto o no es correcto? De ahí es donde nosotros tenemos que llegar a mirar entonces precisamente que es Dios el que ha iluminado nuestros corazones verdaderamente. Similar a lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, cuando nos está diciendo acerca de el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 3, observa que él dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira la relación con lo que le escribió en Corintios cuando dice que es en Cristo Jesús realmente que está ese conocimiento, esa firmeza y esa seguridad de una salvación. Es decir, Juan lo que está diciendo acá es, no necesitan ningún conocimiento secreto ni especial. No necesitan de otra unción. ¿Saben de qué necesitan? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios.
Y lo que usted tiene que comprender, mi amado, cada uno de nosotros, es que la palabra de Dios ha venido a morar en los creyentes a instancias de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de que alguien, no hay manera de que si usted no es creyente, usted venga a comprender y a entender la palabra de Dios si usted no está en Cristo Jesús, si usted no ha nacido en Cristo Jesús. Necesitas nacer de nuevo, necesitas estar en Cristo Jesús, porque precisamente es en el Santo que nosotros recibimos esa unción. Esa unción que se revela a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para entender y comprender lo que necesitamos saber. Acompáñame a Juan, no pierdas primera de Juan, y acompáñame a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, y mira lo que dice la Escritura. Juan 14, 26. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Es decir, el Espíritu Santo siempre estará ahí para recordarnos las palabras del Señor. Pero para podernoslas recordar, tú necesitas estar en comunión con el Padre, tú necesitas estar en una comunión con la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te va a dar providencialmente la palabra sin que tú la conozcas, sin que tú realmente estés en relación con la palabra de Dios, con lo que Dios habla en su palabra. En Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Estás completo en Cristo. Juan les está diciendo de esta manera a ellos, ustedes en Cristo están completos. Recuerda que Colosenses nos está hablando esta carta preciosa de la suficiencia de Cristo, de cómo estamos completos en Cristo Jesús. Acá, por supuesto que Juan está atacando a los falsos maestros, a los anticristos. Y mira que en el versículo 21 del capítulo 2, él está diciendo, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan está reiterando a los creyentes que tienen un verdadero conocimiento de Dios a decir que no les ha escrito como si no conocieran la verdad, sino porque la conocen. Es decir, cuando uno conoce la verdad, podemos hablarnos entre hermanos para decir, mi amado, ¿conoces la verdad? ¿Conoces lo que es la Escritura? A menos de que en verdad la Escritura ni siquiera te mueva a ti. Y entonces concluye el versículo con la declaración axiomática de que ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. O es una verdad absoluta o no es una verdad. Ese es el punto aquí. Y esto nos conecta con el segundo aspecto que encontramos aquí en esta porción de la Escritura con respecto a estar arraigado en la verdad. Un creyente, una persona que esté arraigada en la verdad. Y el segundo aspecto es la esperanza permanece en Él. La esperanza permanece en Él. ¿El primero cuál era? La verdad permanece en Él. Está arraigado en la verdad. Y lo segundo que encontramos aquí, el segundo aspecto de una persona en cuanto a la firmeza de estar arraigado en la verdad, es la esperanza permanece en Él. Y lo encontramos también ahí en el versículo 27. Observa cuando está diciendo, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirá. Mira, está en relación con lo mismo que acabamos de leer en el texto, en el versículo 21, cuando está diciendo, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí entonces Juan vuelve y afirma y dice, pero así como su unción, su en mayúscula, obsérvalo, estamos hablando, entonces es en Cristo, les enseña acerca de todas las cosas, y verdadera, y es verdadera y no mentirá, así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Es decir, hay una esperanza, hay una seguridad. Permanecer, como les mencioné, es morar o mantenerse. Y es lo que Juan les afirma, ya les había dicho aquí en el versículo 24, observen con respecto a esa esperanza. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes,
lo que oyeron desde el principio. Lo primero que uno tiene que hacer es que tiene que permanecer activamente en lo que uno ha creído. Es decir, no, yo lo creo ya y yo no necesito volver a la Escritura. A mí me sorprende mucha gente que llega y dice, bueno, yo creí en Jesús y ya, y yo sé que soy salvo, o soy salva. ¿Y por qué crees que es salvo? Porque Él murió por mí, porque a mí me enseñaron de que Él murió en la cruz por mis pecados y los lavó, y ya. Pero no hay ninguna otra preocupación por crecer, no hay ninguna preocupación por ir a la Escritura, por realmente fundamentarse en eso que es una verdad, pero que debe convertirse en una verdad absoluta para él en lo profundo de su corazón. Juan aquí lo deja ver en el versículo 24 cuando dice, en cuanto a ustedes, refiriéndose a los creyentes, que permanezca, mira, y ahí está la afirmación, que permanezca en ustedes lo que oyeron, ¿cuándo? Desde el principio. Podríamos parafrasear diciendo, de lo que creyeron en el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, mira que vuelve y lo repite. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esa es una certeza, una seguridad. Hay una esperanza de que estás en el Padre, de que estás en el Hijo, que tú y el Padre y el Hijo son uno solo. Podríamos decirlo en cuanto a una relación. No estoy hablando en una de la Trinidad ni nada de eso. Estoy hablando en una relación. Porque el Señor Jesucristo también lo dijo en Juan. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y el que cree en mí, cree en el Padre. Y así como el Padre y yo somos uno solo, dijo el Señor Jesucristo, así el que cree en mí, junto con el Padre, somos uno. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso es eso! Es una seguridad completa y absoluta y verdadera. Y cuando nosotros miramos ese versículo 24, a mí me encanta, y yo vuelvo y lo leo, y vuelvo y lo leo, en la manera como Juan lo está escribiendo. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecen en el Hijo y en el Padre. 3 veces está afirmando, para permanecer. Si lo que hay en su corazón los lleva realmente a creer en ello, entonces lo que permanece en ustedes los va a llevar a permanecer en el Padre y en el Hijo. Eso es algo maravilloso. Es decir, podríamos manifestarlo lo que habéis oído desde el principio, que permanezcan ustedes. Esa es la fianza, esa es la certeza, esa es la confianza, esa es la seguridad. Y mira cómo lo afirma en el versículo 25. Y esta es la promesa. ¿Cuál? Desde el principio. Que Él mismo nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Es decir, ¿crees en lo que se te enseñó que dice la Escritura? Entonces tienes vida eterna. Ahí está realmente. En lo que yo crea está la premisa de ¿qué? De una vida eterna. Está una seguridad de una vida eterna. Está la esperanza de una vida eterna. Y aunque Juan sabía que las verdaderas ovejas no podían perder la salvación, como nos lo deja ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29, Juan exhortó a su audiencia a perseverar y a dejar que lo que habían oído desde el principio permaneciera en ellos. Ustedes recordarán que en Juan 10, 27 el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Es decir, van a seguir, van a permanecer. En estos días hablaba con alguien que le dije, ¿sabes que mi manera de pensar ha cambiado? Porque nosotros, y voy a hablar en plural, cogíamos y, oye, tienes que venir al curso, oye, ya es hora de que vengas aquí a la escuela dominical, oye, ya es... Y entonces, como empujando a la gente. Y un día le dije a Joan, estamos mal, hermano. Porque estamos empujando a la gente a hacer algo que la gente no está convencida de hacerlo. Ya, sencillo. Lo que ha de ser del Señor permanecerá. Y lo que es del Señor va a permanecer. ¿No quieres venir a la escuela dominical? No te podemos obligar. ¿No quieres tomar un curso? No te podemos obligar. Si usted observa, en el capítulo 2, Juan dice en el versículo 18, hijitos,
Les dice cariñosamente. En el versículo 1 del capítulo 2 también vuelve y les dice, hijitos míos. Es una manera cariñosa, pastoral de decirle a esos creyentes, ustedes son mis hijos, yo los llevo como hijos. No es algo obligado realmente. Pero lo que sí necesitamos entender aquí es que a los creyentes se les manda a perseverar activamente en la verdad, porque ese es el medio de la gracia por el que son santificados. Es decir, una persona no puede creer que está limpia si no va a la palabra de Dios, si no tiene contacto con la palabra de Dios. Una persona no puede creer que es santificada cuando no tiene contacto con la palabra de Dios. Nosotros todos los días necesitamos, por eso estamos de una manera o la otra, mira en esto o aquello, porque es un estilo de vida. Es una manera como somos limpiados. Juan 8:31, acompáñame rápidamente allá. Y si miras en Juan 8:31, la escritura nos dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Verdaderamente serán mis discípulos. En Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2, Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, les dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Lo cual nos deja ver que hay personas que creen en vano, sí creyeron, pero creyeron en vano. Es decir, no fueron convencidas por la misma palabra de Dios. Iglesia, al igual que la fe, tenemos que entender entonces que la palabra es el medio por el que misericordiosamente nosotros conocemos de la justicia de Dios, de la manera como Dios obra para justificar al pecador que se arrepiente. Cuando nosotros encontramos aquí esas palabras, permanezca, permanece y permaneceréis, como ya lo mencioné, viene de la palabra meró, que se refiere a una acción continua de perdurar o de mantener una esperanza. Es decir, tengo que perseverar. Como ya lo mencioné en Mateo 24:13, cuando el Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El punto es que los que perduran en lo que han oído desde el principio demuestran que esa realidad permanece en ellos y también que ellos permanecen en el Hijo y en el Padre, como ya lo he mencionado aquí en el versículo 24. Ahora, el premio final para quienes permanecen fieles es desde luego la vida eterna, como lo dice el versículo 25. Él mismo no lo hizo. Él mismo no lo hizo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo dijo que el que crea en mí, de él correrán ríos de agua viva. Tendrá vida eterna. Eso fue es lo que Juan está diciendo acá. Observa, versículo 25. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo. La vida eterna. Es decir, eso salió de Jesús. Él mismo lo manifestó. De permanecer en él. Y aquí encontramos la diferencia entre los cristianos y los anticristos, que es absolutamente clara. Los anticristos niegan la fe. Los anticristos se apartan de la fe. Y los anticristos tratan de engañar a los fieles y apartarlos de la fe. Los cristianos, por el contrario, afirman la fe, permanecen fieles hasta el final. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que no pueden ser engañados permanentemente. Es decir, en ellos hay un convencimiento por el poder del Espíritu Santo. Como lo menciona la Confesión de Fe de Westminster en relación con la verdad y la perseverancia. Abro comillas. Las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras. No se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, clara,
Las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los estudiosos, sino aún los que no son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Y esto me gustó mucho realmente, porque uno encuentra gente que de pronto no tiene la misma capacidad para aprender o agilidad, digámoslo así. Pero uno les ve el deseo, el anhelo, están ahí esforzándose en estudiar, en comprender. Oye, no entiendo esto, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, ven, estudia esto, estúdialo de esta manera. Oye, tengo problemas con esto, bueno, ven, mira, creo que lo puedes hacer de esta manera. Pero está ahí siempre su deseo. Y tal vez no llegan a hacer las eminencias para ser un anciano de la iglesia o para ser un maestro. Pero es gente fiel, es lo que nos está diciendo la Escritura. Es gente que es salva. Porque es que usted no se salva por el conocimiento. Usted se salva. Es porque usted está arraigado en que esa verdad es una verdad absoluta. Y esto nos conecta con el tercer aspecto de la necesidad de estar arraigados en la verdad. Y el tercer aspecto de un creyente que se arraiga en la verdad es que confía en la recompensa por permanecer. Confía en la recompensa por permanecer. Versículo 28. Y el versículo 28 dice, ahora hijos, en la versión Reina Valera dice, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Y esto está en conexión con el segundo punto, porque el segundo aspecto era una esperanza, ¿cierto? La esperanza en Él. Ahora nos está diciendo de confiar en la recompensa por permanecer, es decir, hay una seguridad, hay una convicción en el corazón de que verdaderamente un día estaremos en la presencia del Señor. Bien sea que Él venga por nosotros, por sus hijos, por su iglesia, o bien sea que nos llame a su presencia. El versículo 28, como lo he mencionado, dice, ahora hijos, en nuestra versión, en otra versión dice hijitos, permanezcan, observa, permanezcan en Él. Y este apelativo marca una exhortación como creyentes. ¿A qué? A permanecer en Él. Necesitamos permanecer en Él. Esa es la vida de un creyente, permanecer. Con este uso de repetición lo que nos damos cuenta es que Juan enseña que la comunión con el Hijo de Dios es imperativa para todo creyente. Quiero que escuches bien esto, mi amado. La comunión con el Hijo de Dios es imperativa, es decir, es un mandato, es un mandamiento. Tú no puedes decir que conoces a Jesucristo cuando tú no tienes tiempo para hablar con Él, cuando tú no estás en comunión permanente con Él. Y no estoy hablando solamente de un tiempo, de un tiempo devocional, de un tiempo de lectura bíblica. Estoy hablando de una relación permanente y constante con Él, donde hay una comunión, resultado del conocimiento que yo tengo de ese Dios maravilloso. Tener comunión con el Hijo es algo que no se limita a un mero ejercicio espiritual de oración y meditación. Espérame, no me hablen ahorita que estoy meditando. No se refiere a eso. No se refiere al espacio de tiempo donde tú sacas una breve oración, sino que se encuentra realmente o encuentra su cumplimiento en que está guardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a cada instante tiene presente de que el Señor un día va a regresar. Y como tal, entonces su vida está marcada por una obediencia. Observa en Juan capítulo 3, versículo 2. Mira lo que Juan dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es.
Y aquí está precisamente lo que estamos hablando, de esa esperanza, de esa certeza y de esa confianza de una recompensa. Al final va a haber una recompensa. Sabemos, dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. El tiempo de su regreso no es conocido, nadie lo sabe. Tú y yo no sabemos cuándo va a venir el Señor. Tal vez puede venir hoy, no sé. Pero lo único que se dice es que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque le veremos como Él es. Y ojalá nosotros podamos verdaderamente pensar en ello. Si el Señor viniese hoy, ¿qué me encontraría haciendo? ¿En lascivia? ¿En inmundicia? ¿En pecado? ¿En inmoralidad? ¿O verdaderamente aguardando su venida, como aquel que ansía y desea que llegue pronto? La responsabilidad de un creyente es obedecer a la palabra de Dios, continuar en Cristo y estar confiado ante la perspectiva del regreso de Jesús. Tenemos esa responsabilidad como creyentes, obedecer a la palabra. Continuar viviendo en Cristo Jesús y tener la perspectiva de que nuestro Señor un día vendrá, el Rey de gloria y majestad. Los verdaderos creyentes, los que están afirmados y arraigados en la verdad, no se alejan de Cristo avergonzados, porque sus pecados han sido perdonados, han sido librados de vergüenza. Pero aquellos que solo pretenden ser cristianos nominales, aquellos que solamente creen que por estar un domingo ahí, como que yo voy a la iglesia, ese es el día en que yo voy, no pueden estar ante la luz reveladora de su venida, no pueden esconder su vergüenza. Y aquí podemos llegar a una conclusión de una implicación. ¿Cuál es la implicación que encontramos aquí? La esperanza purificadora de todo creyente es el regreso de Cristo. ¿Y por qué es la esperanza purificadora? Mi amado, porque ese día, cuando el Señor venga por su iglesia, realmente ya no tendremos la presencia del pecado en nuestras vidas. Ya nosotros estaremos en un cuerpo completamente diferente. Y es por eso que el creyente se esfuerza por vivir en santidad, aguardando el regreso de Cristo. Juan está utilizando acá o usa esta esperanza purificadora precisamente para volver a insistir en la importancia de la prueba moral. ¿Cuál es la importancia de la prueba moral? Bueno, el amor y la obediencia. El amor de Cristo, ¿conoces el amor de Cristo? Resultado, vas a obedecer a lo que Cristo nos está enseñando en su palabra. Esto es lo que debe pasar en todo cristiano verdadero. Aquel que se afianza en la palabra y sabe, yo amo a mi Señor y yo obedezco a mi Señor y quiero vivir para mi Señor. En anticipación del regreso de Cristo y de su recompensa, un cristiano genuino se conduce en santidad de vida. Es decir, siempre tiene presente la santidad de Dios. Teme realmente desobedecer a su Señor. Teme verdaderamente llegar a hacer algo que ofenda al Señor. Teme verdaderamente ir en contra de la palabra del Señor, en contra de sus mandatos. No, por el contrario, se esfuerza por obedecer. Esta en relación como cuando David dice en el Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca. Es decir, lo que yo hable, Señor, sean gratos delante de ti. Pero luego David dice, y la meditación de mi corazón, es decir, aún lo que yo pienso, lo que yo medito, todo lo que pasa por mi mente, sea grato delante de ti. Y si no es grato, Señor, iré delante de ti y te pediré perdón. Y me postraré, Señor, y humillaré mi corazón delante de ti para pedirte perdón porque te he ofendido. ¿Sabe por qué? Porque la santidad es más que la realización de actos. Porque los motivos tienen que ser santos, es decir, tienen que surgir de un deseo de hacer algo
simplemente porque es la voluntad de Dios. Es decir, yo sé que esto es lo que le agrada a mi Señor y yo quiero obedecer a mi Señor. Iglesia, nuestros pensamientos tienen que ser santos porque Dios los conoce. Incluso antes de que se formen en nuestra mente, Dios los conoce. Aquellos que no dan evidencia de esa clase de conducta, lo que están haciendo es que manifiestan una vida no salva. ¿Sabes por qué? Porque solo Cristo es la verdad. Por lo cual solo Cristo es el camino que nos conduce a la vida eterna. Necesitamos cada día conocer más la verdad y arraigarnos en ella. Necesitamos cada día conocer más a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor, y tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de meditar en ella, de ser confrontados por ella, Señor, y de verdaderamente preguntarnos si nosotros estamos arraigados en la verdad. Estamos tan seguros, tan firmes, que podemos decir que estamos listos para que tú, Señor, nos llames a tu presencia, o para que tú, Señor, vengas por tu iglesia. Señor, que tu palabra sea el fundamento de nuestras vidas, que tu palabra verdaderamente sea aquella en la cual nosotros estamos sostenidos, en las promesas que tú nos has dado, en la seguridad de salvación que es en Cristo Jesús, pero también en la obediencia a la misma, para caminar, Señor, honrando, exaltando, temiendo y glorificando tu santo nombre, única y exclusivamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.